Cerrando la jornada del jueves 11 de mayo en la Feria del Libro de Buenos Aires, aquí en el auditorio de TICMAS, tenemos un nuevo encuentro en el ciclo que TICMAS organiza con la Universidad de San Andrés. Y por segunda vez en la feria, esta vez por la universidad, viene Mora Matassi. Vamos a hablar de To Know is to Compare. Sí. O como se pronuncie de verdad, no Excelente. importa. Yo lo trato, siempre trato de hablar en inglés y hablo en este cocoliche que no se entiende. Pero Mora, gracias por venir. ¿De qué va tu libro? Contanos un poco la idea del libro. Y si querés podemos después también hablar de tu doctorando. Que ya la vez pasada me preguntaste, ¿vos ya sos doctora? Y yo te dije, ¿Estás aplicando? estoy en proceso, así que podemos hablar de eso. Dale. No, mira, te cuento. Este libro, como vos bien dijiste, se llama... Voy a mostrarlo. To Know is to Compare. Te salió casi igual a mí. Casi igual. Bien. Estudiando, el subtítulo del libro es muy importante. La primera parte del título es muy importante, pero la segunda también, que es Estudiando a las redes sociales a través de naciones, medios y plataformas. Es un libro publicado muy recientemente por la editorial del MIT, el Massachusetts Institute of Technology en Estados Unidos. Allí es donde se editó. Y lo hemos escrito con Pablo Boczkowski, que es un profesor de comunicación, investigador en temas de tecnología y comunicación de la Universidad de Northwestern en Estados Unidos. ¿De qué se trata el libro? Bueno, el libro lo que plantea es que para estudiar y conocer de qué modo se producen, circulan y se reciben las redes sociales, es muy importante tener una mirada epistemológicamente comparativa. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que hay que tratar de pensar a las redes sociales de forma comparada, tanto a través de lo que sucede en distintas naciones y culturas, a través de distintos medios o ecosistemas mediáticos y a través de distintas plataformas. ¿Por qué esto es importante? Porque cuando se habla de redes sociales, en general se las piensa como una especie de todo homogéneo, indiferenciado, se dice redes sociales. Se piensa en general en una especie de no lugar de las redes sociales, como si las redes sociales, que son efectivamente un objeto global, no tuvieran especificidades culturales de la cultura local en la cual surgen y se utilizan. Y también se suele pensar que las redes sociales aparecieron en el mundo como si no tuvieran historia, de forma ahistórica, que vienen de la nada y digamos que no sabemos a dónde van. En general se tiende a pensar que van a lugares negativos, nunca tan positivos, yo tengo mis reservas sobre eso, y que sobre todo vienen de una no historia. Ahora, esto no es así. Se sabe por la historia de la tecnología y de los medios de la comunicación que las tecnologías se apropian, digamos, de una manera que tiene que ver con contextos locales, conocimientos locales, regulaciones, normativas, cultura de los lugares. Sabemos además que las redes sociales tienen forman parte de un ecosistema mediático. Te voy a dar solamente un ejemplo. Se habla de Facebook, ¿no? Facebook como una de las primeras redes sociales exitosas que se asocia también a cierta vigilancia entre las personas. Sí. No solo vigilancia, sino también narcisismo, ¿no? Se piensa con las redes sociales y con las selfies, somos todos narcisos, nos estamos constantemente mirando en este espejo negro que es la pantalla del teléfono, de dónde viene esto, qué es esta subjetividad que no nos gusta, esta vigilancia que nos estemos chequeando a ver qué subiste vos, qué subí yo. Y no se piensa en un pequeño componente que tiene que ver con la reality television, con Gran Hermano, con ciertos antecedentes fundamentales en la historia de medios tradicionales que informaron ese tipo de subjetividad. Entonces, a esto me refiero, a conocer es comparar. Para saber cómo se usan las redes es importante tener una mirada comparativa. Ayer estuvo aquí Tomás Balmaceda. Sí. Él publicó Cultura Influencer con Juan Marenco y con Miriam De Paoli. Es un libro... Y hablábamos de distintas cuestiones. Hablábamos, por ejemplo, de cómo se construye un influencer, cómo se aborda las distintas identidades que se dan en las redes sociales. Y en un momento él dijo una frase que voy a traer aquí, que él dijo, TikTok, ponele algo así, lo voy a citar mal, pero dijo, TikTok es droga pura. Y yo recordé que hace varios años entrevisté a Luis Pelletti, que es un escritor, músico, que trabaja en promoción de la lectura para chicos de primaria y también de nivel inicial. Y en aquel momento, la red social del momento era Facebook y había aparecido Twitter, y él dijo... Twitter es droga dura. ¿No? Lo mismo que decía ayer Tomás sobre TikTok, lo habían dicho
sobre Twitter hace 15 años. ¿Qué sucede que se necesita una red social que sea tan adictiva? Siempre hay una red social que se convierte en adictiva. Interesante, y de hecho Tomás Balmaceda tuvimos el placer de que fuera uno de los presentadores de este libro, así que me encanta, y el libro de Cultura de la Influencia está buenísimo. Se suele pensar a las redes sociales primero en términos relacionales, o sea, una persona tiende a definir lo que le pasa con una red social en base a lo que le pasa con otras redes sociales que usan. En ese sentido siempre es como si funcionan un poco como el lenguaje según Saussure, siempre dependen del valor que tienen en ese conjunto de plataformas que se usan. Entonces ahora TikTok está asociada con esta idea de droga, de la cual voy a hablar. Antes era Facebook, porque antes el ecosistema de plataformas que rodeaban a Facebook era muy distinto, había muy pocas. Fotolog, que ya no existe más, que en paz descanse. Me estoy MySpace. haciendo viejo de golpe, porque yo no tuve Fotolog, pero la gente de mi generación tenía Fotolog, así que de repente me estoy dando cuenta que estoy viejo hasta en la tecnología, ¿no? No, bueno, para mí Fotolog fue absolutamente fundacional de mi adolescencia. Para mí es una red fundamental, y en el libro planteamos justamente que está totalmente invisibilizada Fotolog. ¿Por qué? Porque no tiene que ver con el norte global. Pero volviendo al tema de la droga. La metáfora de la droga es una metáfora recurrente en la historia de los medios de la comunicación, y siempre, como vos bien decís, hay alguna red a la que le toca ser la droga del momento. Creo que incluso esto es muy presente, está muy presente en el discurso de los propios usuarios. Siempre dicen, soy adicto, soy adicta, soy muy adicto, tengo una adicción, sí, soy recontradicto. Ya que lo usen con ese vocabulario, te da cierta indicación de que hay una cierta soltura del lenguaje para referir a cosas que en realidad no son tan simples como decir nadie diría, sí, soy drogadicto, tranqui. Pero bueno, por eso hay cierto uso del lenguaje ahí que te señala algo de exceso que las personas perciben. Y yo creo que TikTok, digamos, no creo en esta definición de la adicción, sí creo que TikTok tiene algo bastante sorprendente e interesante, que es que te conecta con contenidos que no sabes que te van a gustar, pero que finalmente te gustan. Es como si el algoritmo de TikTok pudiera predecir mejor que vos hacia dónde van tus intereses y te pudiera sorprender. Yo lo imagino como una especie de caleidoscopio que pega mucho con los intereses no descubiertos de uno mismo. Y ahí me parece donde engancha. No sé si es tanto una adicción, es algo que te da cosas que te terminan interesando. ¿Y qué pasa con las otras redes sociales que uno termina dejando de lado en pos de una que va ganando, que se convierte en la más importante del momento? Bueno, eso es justamente un tema que estoy indagando ahora. Estoy haciendo mi tesis doctoral, como me preguntabas antes, estoy indagando justamente sobre este fenómeno, porque algunas redes se dejan. ¿Cuál es tu hipótesis de la tesis? Bueno, esto está in progress. Pero hay múltiples razones por las cuales hay una discontinuación, un abandono de distintas redes. Algo tiene que ver, primero una cosa, solemos pensar que todo el mundo usa Twitter, que todo el mundo usa TikTok, que todo el mundo usa Instagram. Eso no es así. Por ejemplo, Twitter es una red bastante de nicho, de élites. No es que todo el mundo usa Twitter. También a veces se dice, bueno, Facebook se está abandonando. Bueno, algunos grupos de la sociedad la están abandonando, no todos los grupos. Los más jóvenes son los que están abandonando Facebook. Incluso ayer tuve la oportunidad de ir a una escuela secundaria y pregunté, y me dijeron, no, nosotros no llegamos a Facebook. Como que Facebook ya es una cosa del pasado. ¿Con qué tiene que ver esto? Bueno, hay un componente evidentemente de modas. Las modas atraviesan todo lo que hacemos en la sociedad y también en las redes sociales. También me parece que hay ciertos discursos que impactan mucho sobre lo que las personas imaginan sobre las redes. Entonces, por ejemplo, sobre Twitter, que ya sabemos que es más de nicho que otras. Twitter está vinculada desde sus orígenes, no desde sus orígenes, curiosamente, pero eventualmente se transformó en una plataforma bastante política, vinculada con una especie de foro público donde discutimos de lo que sucede en el mundo. Y hay mucho temor a la polarización ideológica. Esa es una especie de... Hay muchos estudios que justamente contradicen esto, que plantean que la gente no necesariamente se polariza o consume más de lo que ya quiere, sino que justamente se le abre la cabeza por tener redes. Pero está esta idea un poco, digamos, demonizante de Twitter, de que si vos estás conversando sobre política en Twitter, te vas a polarizar y te vas a hacer mal y te vas a sentir mal. Entonces hay modas, hay discursos, hay tendencias. No hay una sola variable para explicar qué pasa, pero es interesante pensar el ecosistema y cómo unas van desplazando a las otras, diría yo. Tengo una hipótesis yo, y no me tires con un zapato, no me tires con una bota, pero yo creo que las redes se abandonan porque la abandonan los adolescentes cuando entramos los adultos. O sea, mis hijos no quieren compartir el espacio
dónde está el padre. Interesante, me estás tirando una punta. Efectivamente hay algo, sin dudas hay algo etario. Yo te diría que la única plataforma que rompe con las barreras de la edad es WhatsApp. WhatsApp es una plataforma que nos congrega a todos, más allá de nuestra generación, más allá del momento de la vida que estemos. ¿Pero allí tiene la estamos lógica todos. de una red social? Bueno, hay algo ahí para preguntarse. Yo creo que es una especie de híbrido y yo siempre le pregunto a las personas que entrevisto, ¿WhatsApp la ves como una red social, la ves como un mensajero? Siempre hay dudas, siempre hay personas que dicen, no, bueno, es solamente un mensajero, gente que dice, no, es una red social porque ahí subo estados, tengo grupos. Es complicado el tema, pero pongamos más allá de WhatsApp, que es la única que atraviesa barreras etarias. Efectivamente, las redes sociales son espacios. Yo las concibo como espacios, como lugares donde se vive, donde se hacen cosas, donde se socializa. Y siempre ha habido, digamos, culturas adolescentes que tratan de resguardar un espacio propio, un cuarto propio, ¿no? Antes era como el cuarto del adolescente, ahora el cuarto del adolescente está mediatizado, que tratan de hacer distinciones por edad, ¿no? Por eso te decía esta cosa de la moda. Puede ser que haya algo ahí de, bueno, Facebook ingresaron, progresivamente otras generaciones, entonces los más jóvenes se desplazan. Y así puede ser que haya un desplazamiento. Lo interesante es ver en qué redes no hay tanto desplazamiento. Por ejemplo, TikTok. ¿Por qué no hay desplazamiento Porque ahí? yo veo que justamente TikTok, vuelvo a la metáfora del caleidoscopio. Habría que ver las estadísticas, por supuesto, de qué generaciones están y no tengo dudas de que los más jóvenes deben ser los que más están en TikTok, pero en este caleidoscopio que es TikTok, yo veo mucha diversidad, muchísima más diversidad que en otras redes, de mundos representados, veo realidades muy diversas ahí, y veo que uno por el algoritmo se termina encontrando con cosas que no se hubiera encontrado de otra manera. Que eso rompe también un poquito como WhatsApp con la lógica de segmentación por edad o por nivel sociodemográfico, por otras variables. ¿Por qué la necesidad de participar en una red social? Yo puedo contar que en mi época, me voy a poner en viejo, en mi época estaban los blogs. De hecho, a Tomás, ayer le decía, nos conocemos, de cuando él tenía su blog de Capitán Intriga, y había una especie de, esta idea de Boris Groys del prosumidor, en donde uno consume y produce, Sí. pero en las redes sociales hay algo más, no solamente está ese concepto del prosumidor. De hecho, hay muchos que estamos en una red social sin producir. Sí, en la red social te diría que uno consume, puede producir y además hay un componente central que es el de la red, que es que vos estás conectado con los demás en un formato reticular, o sea, vos sabés quiénes son los... depende de la configuración, ¿no? Pero vos tenés acceso a los contactos de los demás, al menos visualmente, a priori, y vos te conectás con los demás a través de una red. Son nodos que te conectan adentro de una red. Esto no es menor. Es decir, que todos en algún punto estamos conectados con los demás. Por eso es tan interesante para mí la pregunta, bueno, la desconexión, ¿qué pasa cuando salís de esa red donde hay tanta conexión que salir te tiene costos, ¿no? Pero sobre la pregunta de por qué estamos allí, yo creo que a lo largo de la historia de los medios ha habido impulsos de las personas, quizás en algún punto que no podían atravesar ese poder institucional de los medios, de decir cosas y de hacerse escuchar, subirse a un banquito y que la gente te escuche, ¿no? Y es como si la red social te diera de forma gratuita, no es gratuita, pagás con algunas cosas de tu vida, pero digamos, parece gratuita, es como si la red social te diera un banquito sobre el cual te subís y hay cierta idea de que alguien te va a escuchar. Y eso me parece que es un deseo de los humanos, digamos, ser escuchados. ¿Cómo se relacionan las redes sociales en Estados Unidos, en Europa, en América Latina y en Argentina? Bueno, te diría que el hallazgo más interesante para mí cuando mirás, bueno, más allá de todo el tema que está sucediendo ahora con la prohibición de TikTok, que es un tema profundamente geopolítico, ¿no? Y todo el tema además de que en Occidente y Oriente hay redes sociales muy distintas, ecosistemas muy distintos de redes. Por ejemplo, en China se usa mucho WeChat. Nosotros nunca acá usamos WeChat en general, tendemos a usar WhatsApp y pensamos que WhatsApp es la red que conecta a todos. Pero yo te diría que el hallazgo más interesante para mí es que WhatsApp en Argentina y en países como, te diría, Argentina, Brasil, India y otros países más, pero no, por ejemplo, en Estados Unidos, que es donde más estudios se hacen sobre redes sociales, WhatsApp no existe como existe para nosotros en otros países. En otros países se le da mucha, repito, Estados Unidos, lo menciono porque es hegemónico en cuanto a los estudios de este tipo de plataformas. En WhatsApp la mensajería se imagina distribuida en dispositivos como los smartphones tipo de iOS, de Apple. Entonces se piensa, bueno, la gente chatea a través de iMessage, que son mensajes de texto. O chatea a través de los mensajeros de distintas redes.
no está toda esa construcción institucional que nosotros le agregamos a WhatsApp, que a mí me vuela la cabeza. La idea de que con un médico te intercambies información sensible y privada sobre un estudio. O la idea de que en la pandemia muchísimas escuelas pudieron seguir funcionando porque las personas chateaban por grupos de WhatsApp, compartiéndose de nueva información que en otros países se consideraría sumamente sensible o privada. Bueno, todo eso esa articulación que hace WhatsApp de un montón de esferas de la vida cotidiana, de verdad no se da en tantos otros países y a mí eso me parece un finding muy interesante. ¿Qué queda de Second Life? Vos hablas de Facebook. Facebook, antes de Facebook existía algo que llamaba Second Life. Sí, sí. El director mío de tesis me decía, tenés que trabajar sobre Second Life. Nunca me interesó y por suerte, porque creo que cuando empecé con el trabajo, Second Life murió. Sí. Bueno, Second Life, a todo esto hay un capítulo de The Office. No sé si viste The Office, pero hay un capítulo muy gracioso que uno de los personajes se crea un personaje en Second Life y todos descubren cómo en esta especie de videojuego todos se inventaban biografías paralelas, como alter egos paralelos. Y eso tiene mucho que ver con, por eso es interesante pensar a las redes históricamente y siempre considerar que las redes tienen un pasado y que que hay continuidades y discontinuidades. Entonces Second Life tenía que ver con que Internet, la promesa de Internet nos iba a dar anonimato. Y que el anonimato nos iba a permitir ser otros seres y expandirnos en nuestra imaginación de quiénes podíamos llegar a ser. Y de que, bueno, siempre lo recuerdo, ese chiste del New Yorker, de la revista El New Yorker, que hay dos perros, uno está en una computadora, es hermoso, un día me lo voy a imprimir y lo voy a colgar. Y uno le dice al otro, en internet nadie sabe que sos un perro. Y el perro estaba usando la computadora chateando. Y es muy lindo ese chiste porque te hablaba de que había cierta promesa de, bueno, en internet vas a poder ser otro. Esa promesa no sé si existe ya todavía, o al menos se transformó. Fíjate que las redes, si bien, por ejemplo, hay mucha gente que usa seudónimos y hay redes que se articulan alrededor del anonimato, en general tendemos a asociar nuestro nombre y apellido con nuestras redes. Incluso tenemos cierta tendencia a valorar lo auténtico, la autenticidad. Los influencers son figuras que se constituyen en una tensión muy particular con lo auténtico, porque valoramos eso. Es como si hubiéramos dejado un poco de lado esa idea de que Internet y que las redes podían ser un lugar de anonimato. Te hago un par de preguntas más. Si TikTok está tan cuestionado y se dice que está vinculado con el Partido Comunista Chino, como salió ayer en Infobae, y en Estados Unidos hubo una movida muy grande y de hecho los soldados no lo pueden usar. ¿Esto de alguna manera sería como una especie de aceptación de que Facebook también tenía vínculos con el gobierno? No sé, digamos, creo que lo tenemos que pensar cada uno eso, porque digo, no sé, no creo que las personas que están diciendo que TikTok tiene que ser censurado surja el insight correspondiente de, che, quizás Facebook viene de cierto país, de cierta cultura, de cierto conglomerado tecnológico, pero sí nosotros lo planteamos en el libro, no en particular sobre el caso de TikTok, pero sí planteamos el hecho de estudiar las genealogías culturales, empresariales, políticas de las cuales surgen las redes. Digamos, uno tiende a pensar que ciertos lugares de construcción de la tecnología son el default, son lo que está predeterminado, son lo que es, esto es de donde surgen las tecnologías. Silicon Valley es donde surgen las tecnologías. De pronto aparece una tecnología hecha por una empresa china, Tencent, y uno dice, ¿qué es esto? Digamos, ¿cuál es el objetivo de esta tecnología? Que por otro lado, es cierto que en países como China tienen lo que se dice una barrera, una pared digital, porque no dejan usar, digamos, no permiten que haya uso de redes occidentales. Me parece que al fin y al cabo lo que está haciendo esta conversación, la censura de TikTok, más allá de que nos remita a la importancia de pensar cómo se generan pánicos morales sobre las tecnologías, me parece que es importante porque nos refresca la idea de la geopolítica de las redes y de que lo que usamos y que nos parece una plataforma cualquiera que descargamos de una app sin pensar demasiado, viene de ciertas culturas, viene de ciertos países, viene de ciertas ideas de una sociedad, ¿no? Te hago la última. Estamos en un espacio educativo. La otra vez también te pregunté por educación, acá, cuando viniste el otro día para hablar del tercer cerebro. Si vamos a la educación y a la ciudadanía digital, recuerdo que Martina Rúa y Pablo Fernández tenían un libro en el que decían, es muy importante, la percepción que una persona tiene casi que está dada sobre cuando sale de la habitación,
los que hablan de esa persona que ha salido, decían ellos, ¿no? En las redes sociales uno comparte cosas, dice cosas, pero también está dejando una huella propia de su identidad. ¿Cómo se trabaja, por ejemplo, cómo sería una forma de trabajar con los estudiantes yendo a la ciudadanía digital con cierta responsabilidad, pero también compartiendo aquellas cosas de la intimidad que, digamos, poniendo un límite a la intimidad? ¿Cómo lo trabajan, cómo se puede trabajar en una red social? Y el tema es que cuáles son los límites de lo íntimo, lo privado, lo público. Digamos, van cambiando históricamente y ese límite lo van poniendo las propias personas, digamos. En TikTok yo he visto las cosas más íntimas que lo que una persona puede contar, contado con total naturalidad y cuando me fijo en los comentarios tampoco veo que haya alguien que diga, ¿cómo comparte esto? Al revés, está como absolutamente naturalizado. Entonces pienso que las personas que son adolescentes ahora y que usan TikTok, bueno, ellas mismas van a reconfigurar en el futuro qué es público, qué es privado, qué es íntimo, pero sí me parece interesante el ejercicio reflexivo de lo que uno hace con las redes y que podría expresarse en el aula y que tenga que ver con pensar, bueno, cuando yo entro, porque hay como una especie de ingreso al mundo del celular del cual es difícil salir a veces, cuando yo entro a mi celular, bueno, ¿cuáles son las cosas que más tiendo a hacer, incluso cuando sean inconscientes? Por ejemplo, mucha gente dice que cuando entra al celular, apenas entra a Instagram, después Twitter, después Facebook, después WhatsApp, como una especie de ciclo, ¿no? Como Bueno, si fuera un ritual. Sí, como una especie, son rituales. Bueno, ¿qué es lo que hago cuando entro al teléfono? ¿Qué es lo que más me llama la atención? ¿Cómo me siento cuando terminé de hacer eso? ¿Cuánto tiempo le dedico? No porque el tema del tiempo sea lo que nos va a salvar de nada, pero porque es necesaria cierta reflexión y lo que más me parece importante es la conversación con los demás. Bueno, con los amigos, con la familia, con los padres, sobre todo en el caso de la educación. Bueno, me acuerdo de unas investigadoras que planteaban que cuando un chico vuelve de la escuela es muy común preguntarle, bueno, ¿qué hiciste en la escuela hoy? No me puedo acordar el nombre de las autoras, pero está en el libro El entorno digital de Eugenia Milchestein y Pablo Bochkovsky. Pero cuando un chico vuelve de Internet, nadie le dice, ¿qué hiciste en Internet hoy? Pero Internet es un lugar y las redes sociales son un lugar, como ya tengo diciendo, con sus historias, con sus espacios, con sus reglas. Entonces, un poco también hablar, abrir la conversación, que no sea como un espacio de misterio entre los más grandes y los más chicos. Mora Matassi es autora de Conocer es Comparar. Yo lo dije en inglés para los que llegaron ahora a la charla, se perdieron mi pronunciación británica, pero Conocer es Comparar. Muchas gracias por haber gracias a estado vos, Patricio. en el auditorio de Tigmas. Gracias.